¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del Canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión nos ocuparemos del tema las obligaciones constitucionales del ciudadano. Y para hablar de este tema nos acompañan dos expertos, dos conocedores de la materia. El doctor Carlos Báez Silva. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Él es coordinador de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos acompaña el maestro Rafael Elizondo Gasperín. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Él es director general de Electorum Consultores. Antes de iniciar a hablar de este tema, permítanos invitarlos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. La ciudadanía en México se regula en los artículos 34, 35 y 36 constitucionales. Para ser ciudadano mexicano, se debe contar con 18 años cumplidos y tener un modo honesto de vivir. Al ser ciudadano mexicano, también se goza de derechos como votar en las elecciones y en las consultas populares, poder ser votado, asociarse de manera individual y libre en organizaciones políticas, defender a la República y poder ejercer empleos de servicio público y comisiones. Sin embargo, al obtener la ciudadanía, también se adquieren obligaciones como registrar las propiedades ante las autoridades, manifestar la manera en cómo se gana la vida, inscribirse ante el Registro Nacional y a la Guardia Nacional, ejercer el voto en las elecciones y en las consultas populares, desempeñar el cargo para el cual haya sido electo, ya sea en la Federación o en las entidades federativas, y ser funcionario electoral, jurado u otro cargo público cuando sea escogido. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en el Salón de Sesiones de la antigua sede del Senado de la República, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Les recuerdo también que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y para hablar ya del tema de las obligaciones constitucionales del ciudadano, yo le preguntaría al doctor Carlos Báez. Carlos, ¿qué es un ciudadano? ¿Qué significa ser ciudadano en nuestro contexto constitucional? En nuestro contexto constitucional, la ciudadanía tiene por objeto que todos aquellos que, cumpliendo los requisitos que la propia Constitución prescribe, mayoría de edad, contar con un modo honesto de vivir, participemos efectivamente en la toma de las decisiones colectivas, de las decisiones vinculantes, de todo aquello que nos interesa. Y para ello, precisamente, contamos con un conjunto, no solo de derechos, sino también de obligaciones, puesto que así como participamos, pues también nos hacemos responsables de las decisiones en las que participamos de manera colectiva. Carlos ha mencionado algo que es el tema de los asuntos colectivos, la vida pública, en pocas palabras. ¿Es eso el eje central, Rafa, para hablar de la ciudadanía en nuestro país? Sí, a ver, David, la ciudadanía, como bien lo decía el doctor Carlos, es una calidad, una capacidad para participar en los procesos políticos públicos de tu país. Entonces, adquirir la ciudadanía es adquirir esa capacidad. Una vez que se obtengan esos requisitos que establece la Constitución, pero que te dota de la posibilidad de participación en los asuntos públicos de tu país. Entonces adquieres esa calidad, ¿no?, como ciudadano. Entonces sí habría que distinguirla de la nacionalidad, la ciudadanía, porque es adquirir esa potestad y para poder participar en la vida pública de tu país, ¿no? Y para participar en la vida pública, ¿cuáles son esas obligaciones que tiene el ciudadano en términos constitucionales? Bueno, personalmente me parece que quizá antes de llegar a hablar de las obligaciones que son relevantes o de los deberes del ciudadano, pues esto va vinculado, va de la mano con los derechos de que implica esa ciudadanía. El principal derecho es precisamente participar, que a la postre se convierte también en una obligación. La obligación de participar no solamente en el día de la votación, vamos a llamarlo así, el domingo de la elección, sino también involucrarse en otros asuntos que tienen que ver con estas decisiones colectivas. Y eso implica, pues, no solamente ir a depositar
que ojalá así fuese en todos los casos, la boleta el domingo que nos corresponda, sino también interesarse en otros temas, alistarse en la Guardia Nacional, por ejemplo, que bueno, ahí tú eres buen conocedor de este tema de la Guardia Nacional, pero también participar registrándose en el registro de ciudadanos, que es lo que da pie a nuestro padrón y las listas de electores correspondientes. Adicionalmente, cuando hablamos de esta participación en la vida pública, en las decisiones más importantes, hay temas que seguramente llaman mucho la atención. El tema, por ejemplo, de la obligación ciudadana de contribuir a los gastos. A ver, está bien dicho y es muy importante poder decir que hablar solamente de las obligaciones constitucionales es algo complejo porque no podemos hacer a un lado los derechos, ¿no? Son los dos grandes límites. Una obligación constitucional es un deber que nos impone la máxima carta, la Constitución, como ciudadano. Pero no podemos dejar a un lado los derechos que están previstos en toda la Constitución y la obligación, estos deberes establecen precisamente estos límites, ¿no? Los derechos no pueden ser totalmente arbitrarios, abiertos. La obligación, la forma en que nosotros podemos exigir el cumplimiento de un derecho es cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, las obligaciones del mexicano están previstas en el 31 constitucional y las obligaciones del ciudadano están previstas en el 36 constitucional. Entonces, efectivamente, también poder exigir esos derechos y participar, una de las obligaciones previstas es la contribución al gasto público. Entonces, ¿cómo se va a contribuir al gasto público? A través de la forma en que nosotros tenemos de vida, en la forma en que como nos ejercitamos, ya sea profesionalmente, comercialmente, empresarialmente, la forma de participación al gasto público va a hacer posible que todos tengamos en igualdad de condiciones forma de velar por nuestros derechos y de cumplir con nuestras obligaciones. Claro, y esto es muy importante. A veces olvidamos que la característica de ser ciudadano, de ser mexicano, simplemente habitante o transeúnte incluso, impone obligaciones diferenciadas. Y las obligaciones que estamos viendo del ciudadano están muy relacionadas, como aquí se ha dicho, con la toma de decisiones de carácter público, colectivo, que nos van a perjudicar o beneficiar a todos. Y los tenemos necesariamente que relacionar con estos temas que están vinculados, sí, no solamente a la ciudadanía, sino en general para todos. Yo haría una pregunta que me parece relevante. Cuando hablamos de las obligaciones, al final, tú mencionabas ir a votar, pero también hay la obligación de que una vez que has sido elegido, tienes, por ejemplo, que desarrollar la gestión para la cual fuiste electo. O en otros casos, cuando tú formas parte de un órgano o de alguna instancia que te obliga la propia legislación o la propia Constitución. Estaríamos hablando, por ejemplo, del tema de los funcionarios de casilla o de otras obligaciones que están relacionadas con la materia propiamente electoral. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, de este tema? Sí, quizá ahí valdría o sería pertinente distinguir entre los deberes que como ciudadanos, todos quienes somos, tenemos en el sentido de contribuir en el desempeño de la función electoral. Es decir, participar, si es que nos toca, en la integración de las mesas de casilla, en el rol que nos corresponda. Pero por otro lado, también mencionar el hecho de que una vez presentado a la persona que se haya presentado como candidata a un puesto de elección popular y en caso de que resultara electa esta persona, pues podemos encontrar como contraparte a ese derecho a participar en la elección y como contraparte a nuestro derecho a votar por esa persona, pues la obligación de que esa persona desempeñe cabal y suficientemente el cargo para el cual resultó electa, de tal manera que no solamente, así visto, podemos hablar de un derecho de la persona electa a desempeñar el cargo, sino también de un derecho de todos nosotros como ciudadanos a que esa persona cumpla con el deber constitucional, ahora sí ya impuesto, de desempeñar el cargo para el que resultó electa, es decir, para el cual nosotros depositamos la confianza en dicha persona. Un tema sumamente relevante a la luz de nuestra historia,
tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales, que se han tratado incluso de establecer candados para evitar que personas que están ocupando un puesto puedan saltar las famosas legislaciones antichapulines a otro puesto y abandonar el puesto para el cual fueron electos. Pero sobre estos temas seguiremos hablando después de esta pausa. Hasta junio de 2017, el padrón electoral tenía registrados 87.317.602 ciudadanos mexicanos. En las elecciones federales de 2015, se eligieron 745,000 ciudadanos como funcionarios de casilla. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hablábamos de esta legislación que pretende que se cumpla esta obligación ciudadana, pero los tribunales, que al final configuran el contenido de muchos de los preceptos constitucionales, también han llegado a la conclusión de que muchas de estas leyes van en contra de esos derechos de los ciudadanos. ¿Cómo lo explicamos en esta aparente contradicción? Bueno, lo que sucede es que así como se adquiere el deber de desempeñar los cargos para los cuales la persona ha resultado electa, es innegable que dicha persona mantiene, sigue ejerciendo, sigue disfrutando de sus derechos políticos a cabalidad, de tal manera que no sería lo correcto limitar el ejercicio de su derecho a postularse a un cargo diverso por el hecho de estar desempeñando uno de manera previa. En su caso, pues son precisamente, y queda en manos del electorado, y más ahora con las disposiciones constitucionales que permiten de alguna manera premiar o castigar el desempeño de integrantes de ayuntamientos, integrantes de congresos, tanto el federal como de las entidades federativas, premiar el desempeño de las personas en esos cargos. Claro, y no solo eso. Habrá que recordar que la propia Constitución establece previsiones, y la legislación electoral la retoma, por supuesto, en el sentido de que ante la falta, la ausencia, sea temporal o definitiva, de alguien que está desempeñando un cargo, pueda sustituírsele. ¿Qué podríamos agregar sobre este tema, Rafael? A ver, hay varios avances en la directriz constitucional y en la regulación secundaria electoral que nos han llevado a intentar tener y propiciar una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La Constitución, por ejemplo, se modifica el artículo 36, la fracción segunda del artículo 36 que establecía la obligación de votar, y se suprime una fracción de ese párrafo para permitirle que incluso ciudadanos mexicanos en el extranjero puedan votar en las elecciones mexicanas. Porque antes estaba circunscrito a solamente poder votar en tu distrito. Entonces, así ha habido muchas mejoras y ha habido cambios con la intención de fomentar la participación de la ciudadanía. Lo que bien decía el doctor Carlos, a través de la legislación, por ejemplo, y de varias modificaciones, se prevé la reelección legislativa, se prevé la participación ciudadana, se prevén varios mecanismos, incluso directos o indirectos, de participación ciudadana para formar parte de ese gobierno. Entonces, y esto además es muy importante. Yo creo que habrá que llamar la atención de que, aunque hoy día encontramos ya un catálogo de obligaciones, así como de derechos del ciudadano, esto, como bien ha dicho Rafael, es una construcción que literalmente inició con la Constitución de 1917.
ha ido modificándose. Dentro de estas más de 700 reformas o modificaciones al texto constitucional, hemos encontrado estos avances que mencionas, desde, por supuesto, la idea del sufragio universal que se extendió a las mujeres, hasta la disminución en la edad y, por supuesto, todos los mecanismos de participación ciudadana y otras obligaciones que también se han ido incorporando en el texto constitucional. Y esto nos obliga a preguntarnos también, en términos generales, frente a otros modelos de ciudadanía, ¿el ciudadano mexicano tiene un cúmulo de obligaciones o de derechos mayores, menores, que los de otras entidades o de un estándar internacional? Otras entidades, me refiero a países. Bueno, en términos generales, las obligaciones de los ciudadanos, digamos, los podemos ubicar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la participación en la toma de estas decisiones colectivas, pero también, como ya se había adelantado hace un momento, por un lado, las famosas cuotas, la cuota de sangre, es decir, el deber de alistarse para defensa de no solamente del territorio ante guerra extranjera, sino tratándose de la Guardia Nacional, pues este deber de los ciudadanos de, digamos, ciudadanos en armas o ciudadanos con armas, que no militarizados, sino esta reserva de la que muchos creo que todavía formamos parte y que tiene por objeto precisamente constituir una guardia ciudadana para apoyar no solamente la defensa del territorio, sino también situaciones, ¿cómo le podemos llamar? Problemáticas, difíciles, que requieran la presencia de ciudadanos con autoridad suficiente, sin ser militares, que pongan cierto orden ante eventualidades. Y por el otro lado, la famosa cuota, pues, de dinero, ¿no? Que hay que registrar nuestras propiedades en el catastro, lo cual implica o tiene como consecuencia necesariamente, pues, pagar los impuestos que esto genera, así como enterar, como ya lo decía Rafael, los impuestos correspondientes al desempeño de nuestras labores comerciales, profesionales, en fin, generadoras de riqueza, ¿no? Esto es muy importante, al menos yo lo puedo percibir así, porque nos encontramos casi siempre con la idea de que la defensa de las instituciones corresponde solamente a Fuerzas Armadas, según el texto constitucional. Pero la ciudadanía, me parece, tiene un papel relevante como defensora de las instituciones, como la que consolida y fortalece las instituciones, porque al tratarse de una ciudadanía participante, como lo prevé la propia Constitución, estamos en la posibilidad de no solamente participar en el sentido de apoyar, sino de vigilar y también, en muchos sentidos, de ordenar. La consideración básica de la ciudadanía es que si hay derechos, si hay obligaciones, lo que necesitamos es que el ciudadano los conozca, las conozca, para que las pueda hacer valer. Tanto los derechos como las obligaciones requieren de esa ciudadanía que realmente está comprometida y puede, como dice, ante eventualidades, tomar un papel activo para esas decisiones que pueden consolidar o modificar nuestro aparato institucional o nuestras políticas gubernamentales. Pero ese es un tema que está muy ligado, y yo creo que vale la pena abordarlo en el siguiente segmento, que está muy ligado a una ciudadanía informada, a una ciudadanía sumamente comprometida y que, habrá que decirlo, atendiendo a los resultados de las últimas encuestas, todavía hace falta construir en nuestro país. Pero sobre este tema hablaremos después de esta pausa. En la jornada electoral de 2015 se instalaron 148.387 casillas, 449 menos de las que estaban previstas en el territorio nacional. Hasta marzo de 2017, el padrón de contribuyentes estaba conformado por 59.5 millones de mexicanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Estamos hablando de esta construcción de ciudadanía, que es lo que hace falta. Pero dentro de la construcción de ciudadanía seguramente hay temas que son relevantes para unos y no para otros.
aunque forman parte de esa necesidad de democratización que tiene la sociedad mexicana. ¿Qué nos podría decir, Rafael, sobre estos temas? Gracias, David. Sí, a ver, sí coincido totalmente con lo que tú dices. La mejor forma que podemos nosotros construir una participación efectiva es conociendo nuestros derechos, conociendo nuestras obligaciones y sobre todo participando. No podemos dejar de participar porque es la única forma que tenemos de crecer y de construir el sistema de derecho que necesitamos y que esperamos. ¿Cómo podemos participar los ciudadanos? Haciendo valer nuestros derechos. ¿Cómo podemos participar? Cumpliendo con nuestras obligaciones. ¿Cómo podemos participar? Manifestando las ideas y participando en los distintos cargos que hay de elección popular, en los distintos foros. Se necesita una participación, una conducta activa. Hay varios temas que surgen con motivo de la aplicación de esas leyes, de ese entramado normativo, constitucional y legal que hacen factible o que facilitan la participación de la ciudadanía en el gobierno. Y hay temas todavía que se necesitan construir y generar conciencia. Por ejemplo, uno de los grandes temas en los que este país está inmerso es en la tutela de la violencia política de género. Si bien el Estado mexicano ha suscrito, las autoridades electorales, un protocolo con el afán de ir modulando e ir cuidando los derechos político-electorales de la mujer y la violencia política de género, todavía no tenemos una norma, todavía no tenemos una directriz específica de conducción que nos permita salvaguardar esos derechos. Entonces, esto no obsta para seguir intentando y ejercitando las acciones que correspondan ante las instancias y autoridades que correspondan para fomentar la participación, fomentarla en igualdad de circunstancias y de condiciones. En el ámbito electoral, tú eres un experto en el ámbito electoral, Carlos, me parece que ya hay cierto grado de conciencia en la sociedad y en la ciudadanía mexicana. ¿Cuál es el siguiente paso si ya tenemos cierta conciencia de la parte electoral para construir una ciudadanía? ¿Qué más hace falta? Construirla, porque sinceramente me parece que a lo largo de los últimos 30 años en este país nos hemos preocupado sobremanera institucionalmente. El Estado mexicano, y lo ha hecho bien, me parece, ha invertido tiempo, recursos y muchas personas, muchos ciudadanos se han involucrado en la generación de una parte de esta ciudadanía. Es decir, creo que hemos avanzado mucho en la generación, en la formación de electores. Sinceramente me parece que nos falta otro tramo. Formar ciudadanos en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, si bien lo acaba de mencionar Rafael, se manifiesta principalmente ese día en el que participamos, sea en la elección de una persona o en la elección de una opción, los distintos mecanismos de participación directa. Lo cierto es que me parece que la ciudadanía implica otra cosa que mencionó Rafael, no solo el conocimiento de los derechos, el ejercicio cabal de los mismos. Y para ello yo creo que nos hace falta todavía construir las herramientas, los mecanismos, y no solamente procesales, me refiero, o sea, no solamente es cuestión de técnica jurídica, sino también, y esto lo vinculo con las obligaciones de los mexicanos, pues esa formación cívica que requerimos para darnos cuenta que así como podemos exigir mayor participación o podemos participar efectivamente, hay de manera correlativa cargas o deberes que tenemos que asumir y que van desde pues, el buen comportamiento o el comportamiento debido o esperado en la calle misma. De tal manera que me parece que ahí tenemos una muy buena área de oportunidad, reforzar esta educación cívica para que en la búsqueda de los electores no perdamos la ciudadanía. Y aquí habría que decirlo, o sea, el Estado lo ha de alguna manera desarrollado a partir de políticas en el ámbito educativo o en el ámbito electoral, pero también es un compromiso que deben asumir los ciudadanos. Tú lo acabas de decir, empezamos en la calle.
empezamos en el trato cotidiano, en la, ahora sí, en el frente a frente con otros ciudadanos. Es ahí donde se demuestra la ciudadanía, que después transita a otros espacios, al espacio público, y al final construimos realmente esa ciudadanía. Pero se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría pedirles a los invitados de este programa un mensaje para nuestro auditorio. Un mensaje en el cual condensen estas preocupaciones que el tema de las obligaciones constitucionales del ciudadano u otro tema relacionado con la Constitución susciten ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues yo el mensaje que me gustaría dejar es la mejor forma que tenemos de exigir nuestros derechos, es conocer cuáles son nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones y participar en lo que nos corresponde. En la medida en que como sociedad civil participemos en lo que nos corresponde, en esa medida estaremos construyendo un país mejor, una sociedad mejor y un Estado de Derecho que buscamos. Muchas gracias, Rafael. Carlos. Pues simplemente retomando el nombre de este programa, la Constitución nos une. En efecto, me parece que hacia allá tenemos que dirigir el esfuerzo para consolidar precisamente esta unidad nacional en torno y a partir de nuestra Constitución. Pues está la invitación y la mejor forma de acercarnos a estas obligaciones constitucionales es tomar la Constitución, leerla, ese artículo 35 que aquí se mencionaba, que se relacionaba con el artículo 31, y darnos cuenta adicionalmente de que la pertenencia al Estado mexicano como ciudadano nos dota sí de derechos y obligaciones que son los que corresponden a un Estado democrático. Y esto quizá no lo hemos valorado lo suficiente. A pesar de todos los cuestionamientos que podamos hacernos, tenemos esas obligaciones, tenemos esos derechos. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. No me resta sino agradecer a los invitados al programa. Carlos, Rafael, muchas gracias. Y a ustedes el favor de su atención. Esperamos verlos pronto en otra emisión de La Constitución nos une. Y para despedirnos, la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.